el partido Fuerza del Pueblo, y puedo decir que la oposición en general, mostró su piso, y esto lo he repetido mucho. La oposición mostró su piso, mientras que el partido de gobierno mostró su techo. La alta abstención que se produjo el pasado 18 de febrero demostró que fue la militancia y las estructuras partidarias e institucionales a votar el pasado 18 de febrero. Sin embargo, la población en general no se levantó a votar como lo van a hacer para el 19 de mayo, como ha sido históricamente medido, que el escenario de febrero no necesariamente se compadece con el escenario que va a ocurrir el 19 de mayo. Las fuerzas opositoras en su conjunto y de manera individual no necesariamente mostraron el músculo político que tienen actualmente cada una de manera individual y todas como una fuerza en conjunto, que creo que está a la vista de todos y el propio gobierno lo sabe. Con ese triunfo avasallante como lo ha planteado el propio gobierno y las voces autorizadas por el gobierno del pasado 18 de febrero, el gobierno no alcanzó el 50%. Esto quiere decir que esa frase que hemos utilizado de que el gobierno mostró su techo y la oposición mostró su piso, se revela en esas propias declaraciones del presidente de la República, candidato a la reelección. Ellos movilizaron sus estructuras. La oposición está haciendo los ajustes para lograr movilizar todas sus estructuras, pero además... Para mí es un placer y un honor compartir con un joven político en esta entrevista de Propuesta Semanal, abogado, por lo demás comunicador, tanto en este canal como en otros medios, y son de las figuras que uno le está dando seguimiento, porque a mi juicio tienen un potencial político. Me refiero al licenciado Francisco Guillén. Él es candidato a diputado por la importante circunscripción número 1 por el partido Fuerza del Pueblo. Francisco, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Gracias a usted por la invitación, Ana Patricia. Muchas gracias por recibirnos aquí. Contentos de estar en este espacio y bueno, en nuestra casa, ¿verdad? Sí, pues. Francisco tiene un segmento en Telenoticias, es decir que es una figura conocida de los medios. Lo primero es que nos vamos a tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas, que entona bien a esta hora de la mañana del domingo. Gracias, Kenia. Francisco, los debates parecen que han sido interesantes. Yo soy una persona de las redes, aunque soy análogo, pero estoy en las redes. Y veo muchas personas que hacen resúmenes de los debates y tú sales siempre muy bien posicionado, es decir, elogian tu participación y lógicamente eso te da una proyección mayor a la que ya de por sí tú tienes como bregando en los medios de comunicación y en la política. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, don Ramón, me parece que este impulso que ha dado el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, junto con una gran cantidad de plataformas que han difundido lo que se ha hecho en estos debates, es un ejercicio muy importante para nuestra democracia y para la gente, porque estamos viendo los perfiles de los candidatos, cómo piensan sobre determinados temas. Claro, hablar 2 minutos sobre un tema que divide a la sociedad o hablar 2 minutos sobre un tema de trascendencia nacional quizás no va a dar una visión clara de todo lo que piensa el candidato, pero sí por lo menos una orientación hacia dónde se direcciona. Me parece que es un ejercicio importante, lo celebro, me siento honrado y contento de haber participado en este tercer bloque de debate de candidatos a diputados por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, candidatos de diferentes partidos políticos, y creo que este esfuerzo sumado a las 2 décadas que ya llevan otras organizaciones como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, impulsando los debates electorales, pues van fortaleciendo y van construyendo sobre una democracia que a veces vemos muy débil, pero que cuando uno la analiza de forma macro, ¿verdad?, de forma general, uno entiende que la estabilidad política de la República Dominicana es un bien muy preciado que debemos todos preservar. En el caso particular nuestro pudimos hablar de diferentes temas como la reforma laboral, pudimos hablar también sobre la necesidad de aprobación del Código Penal por el Congreso de la República y un tema sumamente importante, don Ramón, que usted conoce muy bien, que es la importancia y las observaciones sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo contenida en la Ley 1-12,
que fue nuestra participación allí. Dijimos, afirmamos que fue el primer gran esfuerzo que hizo la República Dominicana para planificarse y para proyectar el país que todos queremos, ¿verdad? Y uno de los aspectos más importantes que se resaltan de los países desarrollados es que ese nivel de desarrollo se logra gracias a esa capacidad de planificación y organización. De modo que se tocan temas que inciden en la vida nacional, que tocan la vida directa de las personas, y bueno, haber participado allí para mí verdaderamente fue un honor y fue una plataforma, como usted bien dice, para que sectores que están pendientes de estos escenarios pues pudieran conocer un poco más de nosotros como candidatos. Adelante, Ana Patricia. Francisco, en tu posición como candidato a diputado de la circunscripción 1, sabemos siempre que en el país se promulgan muchas leyes, se crean muchas leyes, pero estas leyes generalmente solo se engavetan, no son leyes que se llevan a cabo. Entonces, ¿cuál sería realmente tu proyecto al tú llegar a ser elegido candidato a diputado? Gracias Ana Patricia por esa pregunta tan importante. Mira, nosotros no somos abanderados de la hiperactividad legislativa, es decir, en República Dominicana se dictan numerosas leyes permanentemente que, como bien señalas, pasan a engavetarse. Las mismas autoridades ni siquiera las toman en consideración al momento de ejercer su actividad administrativa, pero peor aún, los diputados y los senadores no tienen mecanismos eficientes de fiscalización del cumplimiento de estas leyes. Por lo tanto, hay una gran cantidad de leyes que han proliferado en nuestro país que pasan a una gran carpeta de leyes que absolutamente nunca se cumplen. Esto provoca muchas veces que la sociedad entienda que las leyes no tienen vocación de cumplimiento y fomentan el desorden y la ausencia de una convivencia pacífica y ordenada en la República Dominicana. En nuestro caso, al entender esta situación, pues nosotros tenemos dos proyectos que inciden directamente en este aspecto. Uno de ellos es la lucha por el presupuesto del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de la Defensa Pública, es decir, el aumento del presupuesto de las dependencias y de las instituciones que integran el sistema de administración de justicia dominicano para fortalecer, mediante herramientas y capacitaciones, a todos los operadores del sistema. Tenemos buenos defensores públicos, buenos jueces y buenos fiscales, pero esas bondades y esas capacidades que ellos tienen no las pueden poner plenamente al servicio de la población si las instituciones no cuentan con las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo. De modo que eso sería uno de los aspectos para fortalecer el cumplimiento de la mayoría de las leyes que son sometidas al análisis y a la decisión de los tribunales de la República y al cumplimiento por parte de las fiscalías del país. Por otro lado, tenemos también un proyecto que busca reforzar la capacidad de representación y de fiscalización de los diputados de la República mediante un sistema de monitoreo y análisis de que sería de supervisión en general del funcionamiento de los servicios públicos en la República Dominicana, llamado S3P. Con esto lo que buscamos es que todas las leyes que tienen que ver con el funcionamiento, el acceso y la calidad de los servicios públicos en la República Dominicana, que son las actividades administrativas que más inciden en la vida cotidiana de la gente, pues tengan en la Cámara de Diputados verdaderos fiscalizadores y supervisores para lograr el cumplimiento de las normativas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Qué bueno que tú trates ese tema, Francisco, porque uno en la gente que tiene en la Cámara de Diputados muchos años, te dicen, bueno, la función del diputado o del senador es legislar, es fiscalizar y es representar. Pero cuando usted se va a la representación con ellos, él se convierte en una especie de ministro de Obras Públicas, de ministro de Salud. Es decir, de un tipo que resuelve, de que a su casa va la gente con la receta médica, la caja de muertos, ese tipo de cosas. Es decir, ¿cómo tú visualizas la función moderna, correcta de representar de un legislador? Esa pregunta es muy interesante, don Ramón, porque ciertamente todos los funcionarios públicos de la administración central y todos los funcionarios electos en los distritos municipales, en los municipios y en el Congreso, cargan con una responsabilidad de asistencialismo permanente que muchas veces empaña
el buen funcionamiento de lo que deberían ser sus competencias naturales. Y esto es algo que en la República Dominicana hay que ir cambiando, pero hay que ir cambiándolo acompañando a la gente, porque ciertamente es propio también resaltar que el dominicano necesita. La población dominicana tiene muchas necesidades y en los sectores populares y en el interior del país es muy común saber que hay personas que apoyan candidatos entendiendo que esos funcionarios posteriormente electos pues estarán ahí para darle una mano de asistencia, una mano amiga. Y eso es algo cultural, histórico y socialmente arraigado en la República Dominicana que permea la política. Pero también... Por eso cuesta tanto lograr... es así. Curul. Pero entonces la política también lo ha asumido y lo ha alimentado. Entonces, ante esta situación, nosotros entendemos que hay que ir realizando un desmonte, no para que el político no tenga que darle a la gente, sino para que la gente no tenga que necesitar del político. Y empecemos a trabajar sobre la base de un sistema donde los políticos puedan obtener sus cargos y sus votos, ¿verdad? Los votos que los llevarán a esos cargos por propuestas, por perfiles, por trayectoria, por capacidad. Y creo que esto no es una utopía, esto es algo perfectamente realizable. Ahora bien, en lo inmediato, la labor de representación de los diputados y de los senadores debería enmarcarse a ser una voz institucional de la población y del electorado que representa, de la gente de su demarcación. Perdón, la gente normalmente no sabe cuál es de sus diputados. Sí, pero porque los diputados, luego de la campaña, muchas veces sucede, otras veces no. Tenemos el muy buen ejemplo del compañero y buen amigo Omar Fernández. Se desconectan de sus territorios y vuelven otra vez para buscar el voto. Distinto a lo que ha hecho Omar, que se ha mantenido cerca de la gente. La gente sabe que Omar es diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. La gente sabe que Omar es candidato a senador, pero es por el trabajo permanente que ha hecho. Tan pronto ganó las elecciones del pasado 5 de julio del 2020, Omar se mantuvo en las calles. Entonces, en lo inmediato, nosotros mencionábamos hace un momento el S3P, como una propuesta nuestra, que es el sistema de supervisión de los servicios públicos. Se trata de una plataforma utilizando las tecnologías de la información, una plataforma virtual, donde los ciudadanos, usuarios de los servicios públicos y los diputados podrán estar interconectados y tener una comunicación bidireccional, donde las personas podrán evaluar, reportar, comentar sobre el funcionamiento de todos los servicios públicos en su comunidad. Agua, energía eléctrica, el metro de Santo Domingo si corresponde, los hospitales públicos, las escuelas públicas donde van sus hijos, hasta los destacamentos, la recogida de basura. ¿Y cuál es la idea? Que mediante esta plataforma, que va a estar instalada en cada una de las computadoras de los 190 diputados, esperemos que nos aprueben el proyecto, los ciudadanos van a poder enviar todas esas evaluaciones, comentarios y reportes, y los diputados van a tener la posibilidad de obtener de primera mano los insumos que le van a permitir reclamar, levantar la voz por la gente, llamar a interpelación o invitaciones a las cámaras a los funcionarios que están encargados de velar por el buen funcionamiento en acceso y calidad de esos servicios públicos y constituirse en una voz de defensa de los usuarios de los servicios públicos, que hoy tenemos problemas por el franco deterioro de prácticamente todos los servicios que funcionan a cargo de la administración en el país. Entonces esto va, usted pensará, don Ramón, y los televidentes que nos están viendo hoy, que esto va a ser un buzón de quejas más, que no servirá para nada. Pero cuando usted tenga un diputado como Francisco Guillén utilizando un mecanismo de información que viene directamente de la gente, que no es un chisme de las redes sociales, ni un reportaje periodístico que tiene su valor, por supuesto. Que hoy tú te enteras de algún problema por un reportaje periodístico. Por un reportaje en el periódico, por un reportaje noticioso, pero no porque la gente tiene un mecanismo de comunicación directa con los diputados. Que te digan, mira, en mi calle hace 3 días que no hay luz. Perfecto, esa información la recibimos, eso se va a tabular en un tablero donde vamos a ver los porcentajes, los funcionamientos a nivel nacional. Pero no es cuando una persona manda un reporte, es que la comunidad se tiene que empoderar. Entonces, si usted tiene en San Carlos, en el 30 de mayo, en Manganagua, en Los Praditos, una situación con la energía eléctrica o con el acceso al agua potable o con el destacamento que está a cargo de su zona y usted tiene un reporte, 10 reportes, 20 reportes, 30 reportes,
sobre el mismo tema en la misma zona, usted se va a dar cuenta que hay una situación con el funcionamiento de ese servicio público. Y un diputado como Francisco Guillén, si Dios lo permite y el pueblo me apoya, pues levantará su voz desde la curul para salir en defensa de esos usuarios de ese servicio público, de esa comunidad, para que reparen lo que tienen que reparar, para que enmienden lo que tienen que enmendar y hasta para que cambien al coronel encargado del destacamento si hay que cambiarlo. Y ya la gente no tiene que echar ese pleito por la comunidad, ya tienen un diputado que lo haga. Pero cuando los comunitarios de Yamasá o de Sosúa o de Atomayor o de Barahona vean que hay un diputado del Distrito Nacional que está defendiendo a su gente con esa plataforma, le van a exigir a sus diputados también que utilicen la plataforma para ver lo que está pasando en sus comunidades. Y las comunidades, las personas se van a convertir en fiscalizadores de los diputados, que son los fiscalizadores del gobierno y de las instituciones. Y eso va a crear una especie de control circular o de fiscalización circular, donde todos vamos a supervisar que todo el mundo esté haciendo su trabajo. Esa es la representación en la que yo creo. Excelente, excelente. Vamos a una breve pausa comercial, con tu permiso y los amables televidentes. Regresamos porque hay que hablar no solamente de diputados, sino de senadores, de candidato presidencial, de la campaña electoral. Volvemos en unos minutos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Francisco Guillén, quien es candidato a diputado de la circunscripción 1 por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Francisco, en las pasadas elecciones municipales, la Fuerza del Pueblo quedó en un cuarto lugar y mucho se recalcó que los resultados de esas elecciones serían un espejo de lo que podría suceder en mayo. Entonces queríamos saber tu análisis sobre lo sucedido en esas elecciones de febrero, donde hubo una alta abstención y todo el mundo lo sabe, y cuáles son las proyecciones que tú ves para mayo. Muchas gracias, Ana Patricia. Esa es una pregunta importante porque se ha producido una guerra de percepción a partir de las elecciones del pasado 18 de febrero. Ciertamente, el Partido Fuerza del Pueblo, y puedo decir que la oposición en general, mostró su piso, y esto lo he repetido mucho. La oposición mostró su piso, mientras que el partido de gobierno mostró su techo. Esto quiere decir que la abstención, la alta abstención que se produjo el pasado 18 de febrero, demostró que fue la militancia y las estructuras partidarias e institucionales a votar el pasado 18 de febrero. Sin embargo, la población en general no se levantó a votar como lo van a hacer para el 19 de mayo, como ha sido históricamente medido. Las elecciones municipales no generan el fervor y el interés que generan las elecciones presidenciales y congresuales en la población para acudir masivamente a las urnas, como normalmente esperamos quienes participamos de la actividad política, porque esto evidentemente revela un desinterés de gran parte de la población y además, refiriéndonos por supuesto a la abstención electoral, y además debilita la democracia dominicana. De modo que el escenario de febrero no necesariamente se compadece con el escenario que va a ocurrir el 19 de mayo. Primero, por el tema del interés que se genera en la población electoral, la participación en elecciones locales, de administraciones locales, y segundo, porque las fuerzas opositoras en su conjunto y de manera individual no necesariamente mostraron el músculo político que tienen actualmente cada una de manera individual y todas como una fuerza en conjunto. Yo entiendo que el análisis es mucho más profundo. Había que hacer algunos ajustes en los partidos de oposición que entiendo que se están trabajando. Esto es normal en el caso de la Fuerza del Pueblo. Recordemos que estas son las primeras elecciones ordinarias a las que acude desde su creación, un partido que nació en octubre del año 2019 y que las elecciones a las que fue, tanto en marzo del 2020 como en julio del 2020, fueron elecciones extraordinarias que fueron aplazadas, que incluso fueron suspendidas las de febrero, y el partido no tenía ni un año creado. Viendo los números de manera fría, la Fuerza del Pueblo creció en este proceso. La Fuerza del Pueblo aumentó su cantidad de alcaldes, su cantidad de directores de distritos municipales y sin lugar a dudas se proyecta como un partido vencedor para las elecciones del 19 de mayo y por una razón fundamental que creo que está a la vista de todos y el propio gobierno lo sabe.
con ese triunfo avasallante, como lo ha planteado el propio gobierno y las voces autorizadas por el gobierno del pasado 18 de febrero, el gobierno no alcanzó el 50%. El gobierno apenas alcanzó un 46-47%. Incluso tomando en consideración el débil desempeño de algunos de los partidos de oposición en diferentes demarcaciones del país. Y esto significa que muy difícilmente para unas elecciones donde concurrirá una mayor parte de la población, que no es la población que está nombrada en instituciones públicas, que no es la población que milita de manera disciplinada y comprometida en el partido que está en el poder, pues dudo mucho que pueda el presidente Abinader en su candidatura reeleccionista alcanzar el 50+1 para alzarse en primera vuelta con el triunfo electoral. Y esto evidentemente genera un escenario de segunda vuelta donde los análisis tendrán que venir a partir del 19 de mayo, cuando los distintos partidos de oposición pues tomen decisiones con respecto a la manera en que operarán la alianza opositora a partir del 19 de mayo y de cara a una segunda vuelta. Francisco, decía el presidente Abinader que ellos sí movilizaron a su gente. Por supuesto. Entonces, pero movilizaron 1.7 millones. O sea, mi pregunta es, ¿está preparada ya la Fuerza del Pueblo su logística? Porque en estas elecciones incluso hay que trasladarlo al interior. Si gente que vota en Pedernales, por decir una provincia, hay que hacer una ruta de guaguas a Pedernales, de votantes que viven en República Dominicana, que viven en la capital. Pero también votantes que hay que moverlo de una circunscripción a otra. Eso requiere un dinero y una logística. Mire, don Ramón, justamente, qué bueno que usted trae a colación lo que dijo el presidente Abinader, porque ellos movilizaron a su gente. Y de su padrón de 3 millones, ellos lograron movilizar 1.7 millones. Pero cuando usted analiza, la oposición en conjunto movió 1.4 millones. La diferencia exacta entre el bloque oficialista y el bloque opositor es de 292.000 votantes para las elecciones municipales. Esto quiere decir que esa frase que hemos utilizado de que el gobierno mostró su techo y la oposición mostró su piso, se revela en esas propias declaraciones del presidente de la República, candidato a la reelección. Ellos movilizaron sus estructuras. La oposición está haciendo los ajustes para lograr movilizar todas sus estructuras, pero además para incentivar el voto de aquella parte de la población que no milita en ninguna estructura política y que no está contenta con el gobierno. Porque las encuestas recientes, aún las que pretenden darle al candidato reeleccionista más del 50, del 55 y a veces 64, del 60%, esas mismas encuestas no han podido desconocer que más de un 50% de la población entiende que el país va por un mal camino, está preocupada por la carrera de préstamos que se está tomando, entienden que la inflación ha acabado con el bolsillo y con la capacidad de alimentación del dominicano, entienden que el país está en un derrotadero en materia de seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia es la que entendemos que impera en la sociedad dominicana para que todo el mundo diciendo que esto está mal, o una gran parte de la población diciendo que esto está mal, quiera reelegir lo que está mal? Por eso hay una incoherencia o una incongruencia entre la opinión pública con respecto a lo que está pasando en el país y lo que dicen las encuestas con respecto a la intención de voto hacia el PRM y hacia el presidente Abinader. De modo que ese 1.7 millones de personas que fueron a votar por los distintos candidatos del PRM y sus aliados en las elecciones del pasado 18 de febrero tendría que aumentarse en más de 700.000 votos para que el candidato reeleccionista pueda obtener el triunfo en primera vuelta, cosa que difícilmente pueda pasar. Eso asumiendo una abstención de un 30%. Eso es asumiendo la abstención del 30% sobre la base de los 8 millones de electores que tenemos registrados en el padrón electoral de la República Dominicana. El candidato que vaya que pretenda obtener el triunfo en primera vuelta debería obtener más de 2.5 millones de votos, 2.4 millones de votos. Y esto es una votación mucho más alta de la que se obtuvo en su totalidad
en las pasadas elecciones del 18 de febrero. Con respecto a su pregunta de la preparación logística, organizativa y electoral de cara a las elecciones, pues recuerde que las fuerzas que integran la alianza opositora son fuerzas que cuentan con una experiencia electoral importante. Sí. Y aún cuando existan sectores oficialistas que pretendan aplicar medidas de fuerza y de ahogamiento a los partidos de la oposición para que esto no se produzca, pues para las elecciones del 19 de mayo, nosotros, todos los candidatos de la oposición, con nuestras respectivas estructuras partidarias y de apoyo social, estaremos preparados para librar una batalla en defensa de la democracia y a favor del pueblo dominicano. Ya en los pocos minutos, Francisco, el tema haitiano. Vemos que Haití se sigue agravando, que ya no es un estado fallido, sino es un territorio que carece de autoridad. El presidente dio una entrevista y dijo que no se van a aceptar refugiados como pretende la ACNUR, pero también el doctor Leonel Fernández emitió un comunicado diciendo que era inaceptable porque ponía en peligro la estabilidad y la seguridad de la República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión de esa pretensión y en sentido general de la situación de Haití y el impacto en la República Dominicana? Sí, don Ramón, ese es un tema sumamente importante y urgente para nuestro país, sobre el cual todos debemos estar alerta y debemos apoyar todas las medidas del gobierno que busquen preservar la integridad de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de nuestra autonomía en materia de las decisiones que se tomen al respecto. Nosotros no podemos aceptar que ningún organismo internacional ni conjunto de países decida ni pretenda presionar a la República Dominicana para recibir refugiados de ninguna clase y de ningún país en este territorio. Porque hay que entender algo. La calidad de refugiado la da la situación en la que se encuentra el país en análisis, en este caso Haití. Pero la capacidad de aceptar refugiados en un territorio depende de la capacidad que tenga el país receptor para hacerlo. Y nosotros tenemos una situación social, política, económica y jurídica que nos impide, sumado a nuestro historial en las relaciones bilaterales con Haití y a los problemas que normalmente hemos tenido por la situación de la inmigración ilegal haitiana y por el trasiego de mercancías ilegales y de trata de personas por la frontera, que nos impide recibir a los refugiados haitianos. Entonces nosotros tenemos que, más que cuestionar la calidad de refugiados de los haitianos, entendiendo que es una situación crítica y muy delicada la que están viviendo, más que batallar en contra de los organismos internacionales o los países, colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la búsqueda de una solución alternativa, yo diría hasta liderar de alguna manera la búsqueda de una solución alternativa que implique la protección de nuestro territorio, pero en todo caso, el impedimento absoluto y la negación absoluta a nosotros servir de campo de refugiados de absolutamente ningunos nacionales de ningún país que se encuentre en conflicto, por una razón elemental. Y siempre recordando que nosotros somos garantes de los derechos fundamentales, somos entendidos de las convenciones internacionales que ha suscrito la República Dominicana, pero primero que todo, somos dominicanos preocupados por la estabilidad y la preservación de nuestro territorio y nuestra soberanía. Y la República Dominicana es completamente incapaz en este momento de solventar y de mantener una situación de protección a refugiados de otros países. Excelente, Francisco, como siempre brillante. Te agradecemos la participación. De aquí a mayo nos veremos en varias ocasiones. Gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias Ana Patricia. Nos vamos a comerciales y continuamos con Propuesta Semanal.